Cara a cara, con el periodista Marcos Arana. La economía es indudablemente la preocupación número uno de cualquier país en este momento. En México se ha hablado durante muchas décadas de la deuda externa de México, pero ese es un tema que necesariamente tiene que estar ligado al Producto Interno Bruto. Lo malo no es pedir prestado, lo malo es no tener para pagar. Pero lo importante no es el préstamo, sino a qué se dedica el préstamo. Bueno, este tema, este asunto nos los va a desglosar y nos va a ayudar a entenderlo mejor César Morones. Él es, en este momento, el presidente, el director, el responsable, el titular del Instituto de Mercadotecnia y Opinión. Es acertado, por cierto, Yo tengo por ahí 2, 3 detalles que luego en otro programa lo vamos a tratar. Es el detalle electoral. Pero hoy el tema económico es el más importante. Estimado César, gracias por venir al programa. Buenos días y bueno, ¿estás en tu tema? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Marcos. Es un placer siempre estar contigo y platicar contigo y estar ante este micrófono, ante el público. Vamos comenzando entonces por lo primero. ¿Qué es la deuda externa de un país, César? Bueno, la deuda externa es parte de la deuda pública, porque los países tienen deuda externa y deuda interna. Una vez aclarado esto, la deuda externa es la parte que los países deben a acreedores internacionales fuera de las fronteras de ese propio país. En el caso de México, México tiene deuda interna y deuda externa. ¿Y cuál es la deuda interna? ¿En qué consiste la deuda interna? La deuda interna es cuando el gobierno la crea por medio de instrumentos tales como los bonos del gobierno, que en su momento eran muy famosos los CETES, y otros tantos instrumentos que son bonos, para ofertarlos al público y los particulares los puedan comprar. Ahorita yo creo que las nuevas generaciones no saben de estos términos, porque por fortuna la economía mexicana goza de cabal salud en lo macroeconómico. Nuestro problema en lo microeconómico ya lo habíamos tratado alguna vez anteriormente en otra entrevista. En lo microeconómico acaba de salir un informe muy interesante, Marcos, de la OCDE, es decir, los 32 países más desarrollados del mundo, en el que obviamente México forma parte, y es un informe en donde la OCDE, o la OCDE, como se le quiera llamar, hace un análisis profundo de todos los países de América Latina, y el resultado de ese análisis, que fue publicado a principios de esta semana, fue de que México es el único país de toda América Latina, imagínate nomás, está incluido Haití, está incluido Honduras, está incluido Bolivia. Todos los países de América Latina han progresado en el combate a la pobreza. Es decir, tienen menos pobres que en el informe anterior, que fue hace 3 años. Quiere decir que en 3 años México es el único país de América Latina en donde, no obstante de tener la sana economía que se tiene en lo macroeconómico, como no se tenía desde hace más de 100 años con Porfirio Díaz. Y me atrevo a decir que hoy están más sanas que con Porfirio Díaz. En lo microeconómico son las empresas, son los pequeños negocios, son las familias y son las personas. A eso me refiero en lo microeconómico. México está
en un lugar de los últimos de la tabla de todas las naciones en desigualdad. Y esto no es un pronunciamiento incendiario de mi parte de ninguna manera. Son informes que los tienen prácticamente todos los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CIA, que también ya, como tú bien lo dices, el tema económico es un tema central para la inteligencia de los Estados Unidos. Ya maneja datos económicos. Para el mundo entero es totalmente sabido que México tiene una enorme fortaleza económica, pero está aparejada con una enorme desigualdad. Estamos en el lugar número 11 como potencia mundial económica, pero estamos en el lugar número 132 de los países que integran la ONU en desigualdad. Pero hay una cuestión, César, entonces explica esa contradicción en que somos un país, entre comillas, rico, pero somos un pueblo pobre. ¿Cómo está esa correlación? Así se lo mencioné yo en una mesa en Finlandia a los colegas de Rusia y de Estados Unidos, estaban también los colegas de Italia, cuando me preguntaron las personas de Rusia, los colegas que se dedican a la opinión pública, y México, les dije exactamente esa expresión: México es un país rico con un pueblo pobre. ¿Cómo se explica? Pues bien sencillo. Si yo soy padre de familia y gano mucho dinero, yo, en mi criterio, tengo la opción de compartirlo con mis hijos y con mi esposa y portarme bien y que todos salgamos adelante juntos. O tengo la opción de portarme mal, de en vez de ingresar ese dinero hacia mis hijos para que vivan bien, para que estudien bien, para que coman bien, para que no tengan zozobras de corte o de tipo material, mejor me voy con mis amantes, mejor me compro las mejores botellas de vino, o compro sustancias incluso ilegales, me compro autos de lujo, para mí, como padre de familia, aunque mi esposa no tenga que darles de comer a mis hijos, y me vale gorro. Así se explica. No hay otra explicación, Marco. Pero entonces, en el contexto nacional, en el contexto de la macroeconomía y del manejo de la economía en México, ¿cómo se explica ese derroche? ¿Cómo se explica ese desvío de los recursos mexicanos hacia necesidades que no son de la mayoría, sino de la minoría? Mira, yo no podría decir, porque no hay los elementos del todo suficientes, que obedece a desvíos de dinero que debiese destinarse a echar a andar una maquinaria para que todos tengamos un buen trabajo, porque la economía es la ciencia que estudia cómo hacer un pastel, quién lo debe de hacer, quiénes deben de participar, quiénes deben de poner los ingredientes para que sea un rico pastel, y entre más grande sea, luego repartirlo. Más. Tenemos 33 años consecutivos, desde 1982 que tuvimos una crisis de deuda externa muy alta, porque debíamos 3 años de Producto Interno Bruto, que es exactamente lo que tiene ahorita Japón. Tiene 3 años de Producto Interno Bruto como deuda externa solamente. Del 82 a este 2015, que han pasado 33 años, México ha tenido que, o ha llevado a cabo, mejor dicho, una política económica austera hacia la población. Y eso es inevitable, tienes que hacerlo
cuando tienes una enorme deuda. Debíamos 3 años de PIB. Ahorita lo que debemos de PIB es un mes. Lo que debemos de deuda en términos de PIB es un mes. Pero no tenemos deuda, y con esto termino este bloque. México realmente no tiene deuda porque el tamaño de la deuda de México es exactamente lo mismo que tenemos de divisas internacionales. Ahí vamos, ahí vamos. Creo que es importante que César Morones nos diga la relación entre lo que debe un país y su Producto Interno Bruto, porque lo decía al principio del programa, lo malo no es pedir prestado, no, lo malo es no tener para pagar la deuda, y esto quiero que nos lo explique con números, ahora sí que diríamos con peras, con manzanas, con naranjas, para entenderlo hasta yo. Pausa.